El secretario general del opositor Partido de la Liberación Dominicana PLD, Charlie Mariotti, criticó recientemente el acuerdo de alto nivel firmado entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert Thomas. Charlie fue el impulsor de esa ley, creo yo, ¿no? Bueno, en este acuerdo, el gobierno se comprometió a darle prioridad a la aprobación y aplicación de un proyecto de ley de extinción de dominio y los Estados Unidos a respaldar estos esfuerzos mediante la prestación de asistencia técnica en las fases de evaluación, redacción y aplicación de la misma. Mariotti, quien es ex senador por la provincia de Monte Plata, dijo que la firma de ese acuerdo refleja el nivel de incompetencia del desenvolvimiento de la actual gestión gubernamental al considerar al encargado de negocios de la embajada como un funcionario de tercera categoría del gobierno de los Estados Unidos. Independientemente de las críticas del secretario general PLDista, abordamos el tema. ¿Qué es una ley de extinción de dominio? ¿Por qué es importante contar con esta ley en el país? ¿Nos beneficia de alguna manera a los ciudadanos? ¿Le beneficia a los empresarios? ¿A los políticos? Vamos a hablar del tema con el experto en Derecho Económico, el doctor Ricardo Rojas León. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias, les agradezco la invitación, Roberto, Miralba, Pinky. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué es la ley de dominio, de extensión de dominio? Mira, la extinción de dominio no es otra cosa que el decomiso civil de bienes ilícitos. Los proyectos de leyes que ha habido de extinción de dominio en los últimos años han sido varios, por lo menos 2 de ellos han sido aprobados en el Senado de la República, pero no terminaron el ciclo legislativo y perimieron. Tienen una serie de causales, incluso en el nuevo proyecto hay cerca de 20 causales de extinción de dominio, ya sea por el origen, por el uso, por el destino, por la mezcla de un bien ilícito con un bien lícito. Por ejemplo, un tema que seguro va a generar discusión y es que puede ser objeto de un proceso de extinción de dominio bienes que en un proceso penal donde se haya declarado el archivo por el Ministerio Público o se haya pronunciado la rebeldía del imputado. Pero la idea es que el Ministerio Público, que el Estado tenga un mecanismo que le permita ir, digamos que disminuyendo la cantidad de activos y de bienes producto de infracciones, ya sea de narcotráfico, de corrupción. Siempre que se habla de esta ley, se recuerda que Colombia fue pionero en este tipo de leyes, buscando una solución a esa gran cantidad de bienes que dejó Pablo Escobar. Pero para explicárselo a la gente, desmenuzárselo un poquito. Se abre un expediente, digamos que por lo que sea, por narcotráfico, por lo que sea, e implica, en un caso de lavado de activos, etcétera, implica que el Ministerio Público se incaute o se apropie momentáneamente, ¿no?, de una serie de recursos, propiedades inmobiliarias, vehículos, etcétera, que fueron frutos de esto que se le acusa a una persona. ¿Es así por donde va la idea? No, no es así por donde va la idea. Una cosa es el proceso penal, ¿no?, por una serie de delitos o un delito, y que en ese proceso penal el Ministerio Público solicita una autorización para incautar y luego en el juicio pide el decomiso de ese bien. Y otra cosa es un juicio de extinción de dominio. El juicio de extinción de dominio es a las cosas, a los bienes, a los inmuebles, no es a las personas, ¿no? Por eso se dice que este es un proceso in rem. El Ministerio Público, por ejemplo, recibe una noticia de que un solar está siendo utilizado para almacenar droga, desconoce quiénes son las personas, o cuando llega
puede ser que encuentre algo de droga, pero no encuentra a quiénes son los implicados, puede iniciar un proceso de extinción de dominio de ese bien por el uso ilícito que se le estaba dando a ese bien, al margen de que posteriormente, cuando haga una investigación, pueda someter a la justicia a las personas que estaban utilizando de manera ilícita ese bien, ese solar. Pongo ese ejemplo para diferenciar lo que es el proceso penal, que es contra personas, ¿no? Y el proceso de extinción de dominio, que es contra bienes ilícitos. ¿Y cuál ha sido la traba para que fluya esta ley, que ha tenido que venir hasta el encargado de negocios de Estados Unidos, sentarse al lado de Luis Abinader y firmar un papel para darle apoyo en que esto corra? ¿Quién se opone a esto? ¿Por qué? Mira, desde hace varios años se ha estado trabajando en esta ley. Nosotros trabajamos en la primera versión, que fue sometida por allá por el año 2012, y luego participamos en revisión de otras versiones, y lo cierto es que en el Senado, como decía, hubo 2 aprobaciones, pero no pudo aprobarse en la Cámara de Diputados. De todos modos, este no es el funcionario más importante de los Estados Unidos que ha venido al país a manifestar apoyo a esa ley. En su momento, Michael Burke, subsecretario de Estado del Departamento de Justicia, estuvo en el Congreso, ¿no?, gestionando, digamos que promoviendo, estimulando la aprobación de ese proyecto de ley. Estuvo específicamente en la Cámara de Diputados, y yo te digo la verdad, yo pienso que la reunión de la semana pasada no obedece al hecho de que haya un interés especial de los Estados Unidos en este momento, sino a la tradicional, a la costumbre de los Estados Unidos de establecer una agenda con los gobiernos que se inician, ¿no? ¿Y cuál es el interés de Estados Unidos de que se apruebe esa ley? Hay interés de los Estados Unidos, desde siempre ha habido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos está promoviendo a nivel mundial, y no solamente Estados Unidos, Naciones Unidas, digamos que no solamente el narcotráfico, sino la recuperación y la reducción de bienes ilícitos en las economías y en los países, ¿no? Digamos que es un compromiso internacional de recuperar, de reducir y de combatir la existencia de bienes ilícitos, de lavado de activos y de las otras infracciones graves. Nosotros estamos, como país, hemos suscrito acuerdos y aprobado resoluciones de Naciones Unidas que invitan a que tengamos una legislación para introducir dentro del ordenamiento jurídico dominicano esta ley, que no es otra cosa que una herramienta adicional para el Ministerio Público combatir productos de la delincuencia. Ya, pero le interrumpí. Perdón. Le interrumpí cuando le pregunté al inicio dónde se ha trabado el paraguas en el Congreso, porque ha habido varias legislaturas en la Cámara de Diputados. Bueno, en el pasado, en la Cámara de Diputados, probablemente por la diversidad política, no prosperó el proyecto, pero en el Senado de la República se aprobó en 2 ocasiones. Esa es la realidad histórica, eso está ahí. Profesor Ricardo. ¿Perdón? Profesor Ricardo, ¿qué tal? Francisco Guillén. ¿Cómo te va, chico? Todo bien, un gusto tenerle por aquí. Mire, gracias. La ley de extinción de dominio procurará enjuiciar el derecho de propiedad sobre un bien que podrá ser tangible, intangible, un bien inmueble, un vehículo de motor, bueno, bienes en general. Se le llama ley de extinción de dominio, quizás un poco apelando a
término dominio, equivalente a propiedad, que se utiliza en países como España. Aquí se podría hablar de una ley de extinción de la propiedad o del derecho de propiedad, que sería más, digamos, cercano a nuestro ordenamiento jurídico o a la terminología jurídica que se utiliza en nuestra legislación. Pero hay una cuestión fundamental aquí, y es que si esta ley persigue extinguir ese derecho de propiedad sobre bienes, por ejemplo, obtenidos ilícitamente, y es un proceso civil, de naturaleza civil, si no se lleva conjuntamente con un proceso de naturaleza penal, ¿podría acarrear alguna consecuencia procesal o sobre el fondo del litigio si una persona procesada penalmente termina siendo absuelta, pero los bienes que están relacionados con ese proceso penal ya habían sido extinguidos previamente en otro proceso? ¿Cómo operaría esto? Mira, chico, recuerda que en el proceso de extinción de dominio, en la acción de extinción de dominio, se preservan garantías. O sea, el afectado, ¿no?, el dueño o el supuesto dueño del bien sobre el que se inicia un proceso, tiene no solamente derecho a estar representado por un abogado privado, sino que el Estado, de él no tener un abogado privado, le asigna un defensor público, por lo menos en la versión anterior. Yo acabo de recibir hoy la versión del senador por la provincia de Santo Domingo y confieso que no la he macheado, pero por lo que veo es más o menos el mismo proyecto anterior. Entonces, tú no solamente tendrás derecho, el afectado, no imputado, tendrá derecho a un abogado, a estar presente, a promover pruebas e incluso a recurrir la decisión del juez de extinción de dominio ante la Corte de Apelación. El Estado incluso tiene una situación en desventaja porque, por ejemplo, si se produce el doble conforme en beneficio del afectado, o sea, si el juez de primera, en este caso no de primera instancia, sino de instrucción, como se estaba proponiendo, rechaza el decomiso civil del bien, ¿no?, la extinción de dominio, y esa decisión la ratifica la Corte, no hay recurso de casación. O sea, no puede seguir subiendo. No sube. Si es a favor de la persona afectada, no hay recurso de casación. Si es en contra, sí hay recurso de casación. O sea, el afectado puede recurrir en casación, habiendo incluso recibido 2 condenas en su contra, ¿no? Porque el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Claro. Y a pesar de que esta ley busca reducir la cantidad de bienes ilícitos, necesariamente el derecho de propiedad tiene que seguir recibiendo las mayores garantías constitucionales y legales. Ahora, doctor, una pregunta. En ese caso, si al final rechazan ese recurso sobre el propietario de ese bien inmueble que fue juzgado porque se estaba cometiendo un ilícito ahí, el propietario no tiene nada que ver con el ilícito, al menos en ese primer momento, se le devuelve ese bien inmueble, ¿es también resarcido por parte del Estado o no? Mira lo que sucede. La ley prevé que los terceros que no tengan conocimiento del uso o destino ilícito de un bien que, por ejemplo, una casa o un solar o una finca que han arrendado, entonces se prevalecen de esa condición. Ahora, tienen que demostrar que no tenían conocimiento. Claro. De que ahí había un grupo de personas que estaban traficando con personas o digamos que traficando con drogas o cometiendo otra infracción grave, ¿no? O sea que la ley en eso se cuida. Si usted arrendó y no tenía conocimiento, entonces esa propiedad finalmente no se le puede ser decomisada.